Primero hay que explicar qué es la ideología de género. Ideología de género. Dos palabras. Ideología ya es bastante despectivo, pues se refiere a un sistema cerrado de pensamiento, a una doctrina dogmática. Género, género, es curioso que hayan adoptado este término, porque ya el género supone que hay género y hay sexo. Es decir, que hay una construcción social y hay una construcción biológica. Bueno, como sea, ese fue el término que fue acuñado por quienes se oponen a lo que hoy en día se llama perspectiva de género. Es decir, enfoque de género, forma de ver o de analizar el mundo con una perspectiva, con un matiz, un filtro de género feminista. Para bien entender qué entiende la Iglesia Católica y quienes se apoyan en este cuerpo, en esta forma, en este enfoque, es decir, quienes suscriben a la ideología de género, para bien entender esto, fui a mirar el lexicón. El lexicón fue una especie de diccionario que la Iglesia Católica, en cabeza de un cardenal colombiano, Monseñor Alfonso López Trujillo, realizó a finales de los años 90. Es decir, año 95, Conferencia de Pekín sobre los derechos de las mujeres. El Vaticano y muchos sectores conservadores quedan pasmados con lo que están viendo allí, estas mujeres tomándose la palabra de esa forma. Y le encargan, o uno de ellos, el cardenal Alfonso López Trujillo, que era el director del Consejo Pontifical por la Familia, de la Familia, él va a encargarse de redactar unos términos, es decir, de pedirle a unos expertos que redacten unos términos para bien definir lo que está sucediendo y tener más herramientas intelectuales para combatir a estas feministas peligrosas. Entonces, la nota, la entrada sobre identidad de género la redactó el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Óscar Alzamora Reboledo. Y allí, bueno, esto se puede consultar, está en línea, es muy interesante, porque allí uno ve realmente de cuáles son los temores que tiene la Iglesia Católica. Ellos refutan la idea de que somos moldeados por la sociedad, puesto que según su visión somos moldeados por la naturaleza. Hay una naturaleza de la mujer y hay una naturaleza del hombre, y lo que estarían haciendo estas feministas es declararle la guerra a la naturaleza, es negar la diferencia natural entre los hombres y las mujeres. En esta entrada hay cosas curiosas. Dice, por ejemplo, que es aberrante la idea de procrear entre lesbianas o de adoptar hijos. Ven como una real amenaza y las diabolizan a las mujeres, a las feministas, a quienes realizan estudios de género. Judith Butler citaba varias veces, pues es como si fuera realmente una persona muy, muy peligrosa. Ellos, en el fondo, no tienen una teología, es decir, no están apelando a los conocimientos teológicos, a los mitos fundacionales de la religión, de la Biblia, el Nuevo Testamento, qué sé yo, para explicar por qué se oponen al enfoque de género. No, ellos están basándose en una sola idea, y es que hay una naturaleza y que esto está siendo puesto en duda por las mujeres, por las feministas, por los estudios de género. Pienso que esto que está expuesto por el lexicón, estas ideas en torno a la ideología de género, hoy en día las vemos como muy específicamente ligadas a las iglesias, pero realmente han sido algo que ha sido bastante usual y bastante común en muchos otros sectores. Uno se pone a pensar en sectores incluso progresistas, incluso la izquierda latinoamericana o colombiana ha tenido posiciones muy similares a esta. En su momento se opusieron a los anticonceptivos, se opusieron al matrimonio homosexual. Se han opuesto a esto porque es evidente que estos son temas nuevos, estos son temas que el feminismo ha permitido pensar, pero que durante 20 siglos no se había pensado así.
el feminismo es muy subversivo y estos grupos, lo que subsiste, bueno, hoy en día subsiste más la ideología de género en las iglesias, pero obviamente es como, es lo último, el último campo de batalla que ellos están tratando, las iglesias, de ganar o de forcejear allí, ¿no? Ahora, no la tienen fácil las iglesias. Los avances que ha logrado el feminismo han sido muy importantes, han sido evidentes en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, pues el acceso a, qué sé yo, empecemos por los cambios económicos, sociales, el acceso al voto, los cambios en el matrimonio, en fin, todo lo que ha sido la gran revolución para las mujeres en el siglo XX, después de los años 60, 50, 70. Es decir, ya nadie podría hoy volver a lo que se consideraba que era una mujer ideal como hace 50 años, una madre sumisa que se queda en la casa cuidando a los niños. Esta visión ya es totalmente arcaica. Entonces, ese es un avance indudable del feminismo. Otro avance indudable y más reciente son todos los derechos ligados a los homosexuales. Aún no se ha dado el matrimonio homosexual, pero se ha avanzado en muchos otros uh, asuntos en esta agenda. Los maestros no podían ser homosexuales hasta hace poco en Colombia. Pues claro que esto ha cambiado. Las minorías sexuales tienen hoy representación, visibilidad. El otro día estuve en Ciénaga, en un pueblo en la costa caribe colombiana. Allí había avisos de un reinado de mujeres trans. Bueno, esto era impensable hace 20 años. O el Día del Orgullo Gay se celebra en muchas partes de Latinoamérica, de Colombia. En fin, todo esto también ha sido muy reciente y en su momento quizás encontró oposición de muchísimos sectores. Hoy en día ya es masivamente aceptado. Solo quedan estos residuos de iglesias que quieren seguir combatiendo estos avances. Entonces, ¿cuál es el desafío de los estudios de género? Pienso que el desafío es seguir explicando en qué consiste el género, seguir explicando que los roles de género son una construcción social, que no hay determinismos. Y sobre todo el desafío es quizás explicarlo en términos muy sencillos, porque a veces nos quedamos hablando entre académicos y no tratamos de ir más allá, decir las cosas para que se entiendan estos temas pues, que son nuevos, tratar de decirlos en otros ámbitos. Otro desafío que tendrían los estudios de género, a mi modo de ver, es no olvidar la agenda referida a los derechos reproductivos de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos, contracepción, aborto, anticoncepción. ¿Por qué razón? Yo pienso que es muy posible que las iglesias avancen más en todo lo que tiene que ver con los derechos de las minorías sexuales, derechos LGBT, que con estos derechos reproductivos y sexuales. De hecho, cuando uno ve cómo se han posicionado otras iglesias, uno ve que ha habido quizás más avances más rápidos allí. Entonces es no descuidar esta agenda tampoco. Y evidentemente otro asunto es que estos temas salgan a la plaza pública, que se debatan, que no, es decir, en Colombia, por ejemplo, hemos obtenido algunos avances por una vía jurídica, pero no ha sido objeto de debates nacionales, no ha sido algo de lo que las personas se apropien para, bueno, para hacer ciudadanía también. Pienso que esto es otro desafío que tienen los estudios de género. Aquí de nuevo hay que dar algunos elementos de contexto. Pienso que hay algunos asuntos que hay que tener en cuenta, cuatro asuntos en particular. El primero es que en Colombia y en América Latina hemos venido en un proceso de secularización, donde la religión ya no es central para decir cómo vivir, ya no es quien dicta las normas de vida, la religión, o muy poco. Hay otras normas. El segundo punto es que
desde el año 91 tenemos un Estado laico en Colombia. Esto ya es más antiguo en otros países de América Latina. Em, Hay una pluralidad de cultos de muy diverso tipo. Ahora, en Colombia aún es difícil de concebir que somos un país laico. Esto tiene que ver justamente con una larguísima historia de la República Colombiana con la Iglesia Católica, que tiene que ver con su formación histórica. De alguna manera se ha, es decir, los que escribieron la constitución anterior del año 1886 concebían la religión católica como factor de unidad nacional y de característica cultural. Prácticamente no se podía ser colombiano si no se era católico. Esto, aunque en la Constitución ya no es así, en los comportamientos persiste cierto hábito, cierta dificultad en entender que somos un país laico. Entonces, bueno, ahí ya vemos que hay secularización, Estado laico, pero un Estado laico que todavía le cuesta trabajo afirmarse como tal, sobre todo en las formas de relacionamiento de los individuos. Paralelamente, ha habido en el proceso que ha habido con la Iglesia es que ha habido muchos cambios. La Iglesia católica incluso ha avanzado en muchos eh, asuntos en los que anteriormente era muy retrógrada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sexo. El sexo anteriormente era totalmente pecaminoso, ya no lo es. Juan Pablo II lo decía, el sexo es un componente fundamental de la persona, es decir, aquí hay un avance y así como en este aspecto, en otros aspectos hay otros avances. La Iglesia Católica hace parte del mundo y por lo tanto está bajo la influencia de lo que ocurre en el mundo y bueno, uno lo percibe también con cosas como significativas, como por ejemplo el hecho de que nunca hubo tantas mujeres beatificadas por la Iglesia Católica como en los últimos 30 años. Esto tiene que ver con los avances del feminismo. La Iglesia escucha, bueno, le cuesta mucho trabajo, pero en últimas tiene que adaptarse también a la sociedad en la que vive. Entonces hay una iglesia que está cambiando con dificultades, es decir, ya antes dije, esta definición del lexicón de finales de los años 90 sigue siendo, la ideología de género sigue siendo algo en lo que la iglesia católica pues está aún anclada. Hay cosas como el matrimonio homosexual, el derecho a usar anticonceptivos, el aborto, todo esto sigue siendo totalmente prohibido por la iglesia, visto como amenaza a la familia, al rol de la mujer, a la misma religión. Entonces, en eso no ha cambiado, en otras cosas ha cambiado. Y el cuarto factor, digamos, de coyuntura en Colombia e incluso en América Latina es el auge de otras iglesias cristianas, particularmente pentecostales. Auge evidente. Entonces, secularización, Estado laico, cambio dentro de la Iglesia Católica, algunos cambios, y auge de los cristianos y pentecostales. Todas estas tendencias no van en el mismo sentido. Hay unas que son más progresistas y otras que son justamente más retrógradas. Y obviamente ahí se generan muchas tensiones y creo que parte de lo que estamos viendo hoy en día es el fruto de estas tensiones. Uno ve, por ejemplo, que el Papa Francisco hizo un sínodo, pues eh, abrió un sínodo para abordar, entre otros, el asunto de cómo la Iglesia Católica se va a abrir a los homosexuales. Bueno, no le fue muy bien en este sínodo, no logró avanzar mucho en esto, pero es un poco, era impensable también hace unos años que algo así se diera. Uno ve también cómo las iglesias pentecostales que tienen quizás las posiciones más duras en lo que se refiere al matrimonio homosexual,
son a la vez quizás las más laxas, varias de estas iglesias son bastante laxas, o por lo menos sus fieles, en todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos. Entonces ahí también hay como una contradicción. Uno también ve otra contradicción en el hecho de que muchas de las iglesias protestantes son las más avanzadas en términos de ordenación de las mujeres, de derechos a los homosexuales. Estoy pensando en las iglesias protestantes, en las metodistas, en las iglesias, en iglesias de América del Norte, de Europa, que han adoptado de manera más o menos democrática otras, y muy recientemente, posiciones muy abiertas con respecto a a esto que he citado. Entonces uno ve que hay tendencias, bueno, como opuestas, hay tensiones. No todo es blanco y negro, hay grises. Yo veo, por ejemplo, el caso de Vivian Morales, una senadora. Cuando fue senadora movió muchísimas personas y se movió mucho para evitar que las parejas homosexuales pudieran adoptar. Y obtuvo muchísimas firmas, más de 2 millones de firmas. Y a la vez ella misma públicamente no se dice opuesta a los homosexuales, no se dice homófoba. Es decir, hay una censura social tal frente a la homofobia. Estas también son cosas que ya hacen parte, pues, como de la modernidad, que la gente, incluso la más reaccionaria, no va a decir, en todo caso no va a decir públicamente que es homófoba, va a tratar de argumentar de otra manera. Entonces, esto es para decir que hay tensiones, que no es un mundo de negro y blanco. Eh, Hay muchas zonas grises, y es allí justamente en donde llegan los estudios feministas, y quizás lo que tienen que hacer es pensar esa relación. Esa relación se debe pensar como una tensión que está sucediendo en Colombia y que está sucediendo en el mundo entero también, que está sucediendo en Brasil, en Costa Rica, en las últimas elecciones, en Estados Unidos lo estamos viendo. Ahora el gobierno de Trump ya ha cortado los fondos a las iglesias que practican abortos. En otros países del mundo está sucediendo esto también. Y obviamente hay interconexiones también. Estamos en un mundo global y siempre ha habido interconexiones, pero ahora quizás son aún más rápidas. Las alianzas de unos y otros para ponerse de acuerdo con agendas, formas de ocupar el espacio público. Por ejemplo, ahora, de nuevo, cuando surge la pregunta, bueno, ¿cómo pensar esto? Creo que lo que hay que hacer es, bueno, tener en cuenta que hay una tensión, que no es una cosa tan sencilla de separar, y que de hecho un desafío muy grande es ver constatar que los partidos políticos latinoamericanos hoy en día están apoyándose en estos sectores muy disciplinados, muy obedientes a la hora del voto, y están utilizando esto. Y esto es quizás algo bastante preocupante, porque no son solamente los sectores conservadores los que están haciendo esto, son otros sectores también, ¿no? El Partido Verde en Brasil, o los sandinistas en Nicaragua. Incluso uno toma partidos colombianos que no necesariamente eran, eh, no, no estaban calcados en posiciones morales de este tipo. Hoy en día ya lo están más abiertamente. Estoy pensando obviamente en el Centro Democrático, en Uribe. Uribe viene del Partido Liberal, que tiene otras bases. Entonces, pero hay unos intereses electorales evidentes. Entonces, creo que esto es algo que, frente a lo cual hay que estar atentos. Y obviamente de lo que, o sea, la única forma de enfrentar todo esto es, de nuevo, recordar que somos un país laico, recordar de qué se trata, dar la lucha porque la educación siga siendo laica, apoyarse en movimientos seculares, apoyarse en el movimiento de las mujeres, en los movimientos progresistas dentro de las iglesias, que los hay, existen estos movimientos también. Y quizás mostrarle a estos movimientos religiosos también que hay justamente otras formas de concebir. Yo no sé si los pentecostales colombianos conozcan lo que hay en el metodismo norteamericano, por ejemplo. Sería muy interesante ayudar a establecer esos vínculos, o en todo caso darlos a conocer.
Y en cuanto a, bueno, ya en otro plano, los movimientos políticos tienen un gran desafío, no solo las feministas, sino todos los movimientos políticos progresistas, que consisten en pensar en alternativas reales para las personas. Los más excluidos hoy en día pues tienen respuestas muy sencillas en estos sistemas clientelares religiosos. Son sistemas que les ofrecen respuesta rápida y eficaz a problemas muy concretos. Violencia conyugal, alcoholismo, todo esto parece que lo resolviera mágicamente estos sistemas de, y bueno, creo que ahí también hay un trabajo muy grande que hay que hacer, hay que establecer lazos con estas personas y tener otros métodos, obviamente desarrollar el arte, en general darle herramienta a las personas, pero no las herramientas del adoctrinamiento y de las clientelas eclesiales, sino las de la razón y el pensamiento. La revista Sexualidad, Salud y Sociedad publica un dossier consagrado en buena parte a lo que sucedió en Colombia en el 2016, los dos eventos grandes que sucedieron en Colombia en el año 2016, las grandes manifestaciones contra los manuales de educación que contenían lo que se podría llamar algunos enfoques de género y el resultado negativo al plebiscito que se hizo para refrendar la paz y en el cual la movilización de sectores opuestos a la inclusión de asuntos de género, pues tuvo un peso considerable. Bueno, son reflexiones bastante sesudas y bueno, con muchas eh, declinaciones posibles. Destaco el hecho de que se esté hablando de esto, de que nos estemos tomando en serio todo esto, que estemos retrasando también la genealogía, ¿no? De estos términos, la ideología de género. En el artículo de José Fernando Amaya se muestra en Colombia cómo en los años, pues desde hace ya varios años hay algunos sectores ligados al mundo del derecho que están trabajando y haciendo propuestas en torno a, o sea, con una visión de ideología de género. Entonces, bueno, pienso que hay que leer estos textos y seguir el debate quizás con, por otros medios.